¿Tienes algún relato terrorífico que te haya ocurrido con una muñeca? Cuando era pequeña, llegué a tener muchísimas muñecas de todos los tipos y tamaños, cada día festivo me compraban una, y mi habitación estaba llena de ellas, pero una Navidad, me regalaron una en especial con la que quedé encantada desde que la vi, era rubia, con ojos azules, vestido blanco y con el cabello trenzado, jamás había visto una muñeca tan bonita, así que empecé a usarla para absolutamente todo. A las semanas de que me la habían regalado, empecé a soñar con ella, primero eran sueños comunes donde jugábamos con normalidad, pero poco a poco se empezaron a transformar en pesadillas, lo inquietante es que al despertar, lo primero que veía era la muñeca que siempre la tenía a un lado mía, por momentos incluso sentí que me estaba viendo. Aquella situación provocó que me distanciara de ella porque me empezó a dar miedo, la metí en su caja y la guardé abajo de mi cama para no verla, ahí se quedó hasta un día que iba llegando de la escuela, me asomé abajo de la cama para buscar unos zapatos, y me encontré con la muñeca afuera de su caja y sentada en el piso, inmediatamente grité y fui llorando con mi madre a decirle si ella había movido a la muñeca, pero me dijo que no, al ver que estaba tan espantada, se deshizo de la muñeca, pero con el paso de los días, seguí teniendo pesadillas cada vez más aterradoras con ella, tuvieron que bendecir mi casa para que todo esto acabara, y el resto de muñecas que tuve, las terminé tirando o regalando. Tengo una muñeca que fue un regalo de una vecina que se mudó de casa, tan pronto como la vi, quedé fascinada con ella porque era pelirroja, y a mí me gusta mucho ese color, en fin, a los pocos días de tenerla y al momento de dormir, empecé a escuchar susurros ilegibles, como si alguien hablara en algún idioma o lenguaje extraño, al levantarme desaparecía el murmullo, y lo único que veía era la muñeca que estaba al lado de mi cama, al mismo tiempo que ocurría esto, tenía sueños muy vividos, en donde la muñeca se transformaba en una mujer a la que no se le veía el rostro, le conté de esto a mis padres y me la quitaron guardándola en una caja. Lo que me parece curioso de esto, es que nunca sentí miedo por esta situación, posiblemente por tener una edad muy temprana, y mi inocencia no me dejaba ver lo perturbador de la situación. Respecto a la vecina que me la regaló, tiempo después se supo que era practicante de brujería y creyente de la Santa Muerte, así que eso explicaría por qué la muñeca hablaba por las noches, y por alguna razón que aún no entiendo, la sigo conservando pero está abandonada entre un montón de cajas con cosas viejas y usadas. Al tener 9 años, jugaba mucho con Barbies y tenía un montón de estas, más de 10 seguramente, todas ellas siempre estaban guardadas en sus cajas arriba de un mueble en mi habitación. Una tarde que no estaba en mi casa, llegué y las encontré a todas afuera de sus cajas y regadas por todos lados, aunque en un inicio se me hizo extraño, pensé que mi hermano había hecho eso y lo terminé culpando a él, no obstante, pasados unos días de este acontecimiento y en la noche, a eso de las 12 p.m., me despertó un ruido que no sabía qué era, con los ojos un poco borrosos, volteé hacia el mueble donde estaban las muñecas, y les juro que las vi moviéndose y saliéndose todas de sus cajas e incluso, al caer al piso parecía que se estaban arrastrando, salí corriendo totalmente traumatizada a decirle de esto a mi madre, y efectivamente ella las encontró tiradas por toda la habitación. A más de 15 años de esa experiencia, créanme que el trauma fue tan grande que no soporto tener cerca o tan siquiera ver a una Barbie. Esto es algo muy extraño y quiero creer que fue un sueño o algo así. A los 10 años solía jugar mucho con una muñeca bastante grande que llegaba casi al metro, me encantaba esa muñeca y casi siempre dormía con ella, pero en una ocasión, desperté en medio de la noche y lo primero que vi, fue a la muñeca pero sin cabeza, como si alguien se la hubiera arrancado, inmediatamente empecé a llorar y fui con mi madre a decirle lo que ocurría con la muñeca, pero lo extraño es que ella al momento de ir a revisarla, la encontró como siempre había estado, con la cabeza puesta, incluso en ese mismo instante me la mostró y efectivamente tenía la cabeza. Esa vez fue la última ocasión en que dormí y jugué con ella, ya que la metieron en una bolsa negra y la encerraron en el closet, y pues quiero creer que todo fue parte de un sueño, pero créanme que el momento en donde la vi sin cabeza, fue algo que se sintió completamente real.
Mi prima, quien no tenía mucho de nacer, le habían regalado un muñeco de trapo con una cabeza de hule en forma de bebé. Las veces que me tocó dormir con ella en la misma habitación, recuerdo ver a aquella cosa bajarse de su cuna, y deambular por todos lados. Lo más inquietante es que su cara de bebé, se transformaba a la de un anciano muy arrugado, además de hacer muecas y gestos muy exagerados. Jamás me creyeron sobre este incidente y con el tiempo, el juguete simplemente se perdió sin dejar rastro alguno. También cabe decir que en ese entonces tenía 4 o 5 años, por lo que mis recuerdos en la actualidad sobre esas ocasiones ya no son muy claros. Mi tía cuenta que cuando tenía a mi prima de bebé, le compró muchos peluches de los pitufos y todos los tenía en su cuna. En una ocasión que la dejó acostada y ella salió a tender la ropa, de la nada mi prima empezó a llorar muy fuerte como si algo le hubiera pasado. Mi tía fue a verla y se quedó con la sangre helada, pues la vio acostada en el suelo con todos los peluches rodeándola, como si ellos la hubieran bajado de la cuna. Esta anécdota ocurrió en la década de los 90, justo cuando corría la leyenda urbana de que los pitufos eran diabólicos. En mi casa tengo una muñeca bastante grande que se encuentra sentada en medio de mi sala. En una ocasión vino una amiga mía porque íbamos a ir a una fiesta. Ella se quedó esperando ahí en la sala, mientras yo me metía a bañar. Pasados unos instantes, escuché gritar a mi amiga y como estaba enjabonada, le pregunté si había pasado algo, pero no respondió. Al salir del baño, ella estaba como histérica señalando a la muñeca. Pensé que quería jugarme una broma, pero de verdad se veía en un estado de shock. Salimos para que se tranquilizara, y me platicó que la muñeca la volteó a ver con una sonrisa de oreja a oreja y con los ojos en negros, con una mirada de muerte según sus propias palabras. La verdad, yo jamás he tenido una mala experiencia con esa muñeca, pues la tengo desde hace años y me gusta mucho, así que no sé si creerle del todo a mi amiga. Incluso después de eso y con cierta desconfianza, no he tenido alguna situación similar con la muñeca. En uno de mis cumpleaños, me regalaron un oso de peluche que medía unos 70 centímetros, y que después me enteré que lo habían comprado ya usado. En fin, desde un inicio aquel oso no me gustó, ya que su rostro era un tanto extraño, tenía como un gesto de tristeza. Lo puse en mi habitación hasta que días después, empecé a tener sueños donde el peluche cobraba vida y me jalaba de los pies, así que empecé a esconderlo abajo de la cama para no verlo. Poco a poco las cosas fueron tornándose más turbias, ya que después de esconderlo abajo de la cama, sentía en las noches que alguien empujaba el colchón hacia arriba, así como también se escuchaba una ligera respiración ahí abajo de la cama. En otra ocasión, tuve una parálisis del sueño en donde el oso estaba encima de mí ahorcándome. Al momento de despertar, vi que el peluche estaba en medio de mi habitación tirado. Le empecé a decir de esta situación a mi madre, pero obviamente no me creyó y me prohibió tirar el oso a la basura, ya que decía que las cosas costaban. Así estuve siendo atormentado por varias semanas, por lo que cuando era de día, amarraba al peluche o le encerraba en el closet para que no me molestara. En una ocasión, ya harto de aquel juguete, lo llevé conmigo en un paseo de bicicleta y lo dejé atorado en el tronco de un árbol. Al llegar le dije a mi madre que se me había perdido, y ella me regañó, pero eso fue lo de menos. Finalmente me había librado de ese horrible oso. Por último, me gustaría mencionar que 3 años después, cuando había entrado a la secundaria, pasé por ese árbol y me encontré con que el oso aún seguía ahí, pero ya en un estado deplorable, completamente sucio y roto. Esta experiencia le ocurrió a mi abuela y a una de mis tías. Ella le regaló una muñeca en Navidad, medía poco más de 1 metro y tenía el cabello dorado, además de traer accesorios para peinarla. Sin embargo, el gusto le duró poco a mi tía, pues comenta que a los días de tenerla, la había visto moverse. Ella le dijo de esto a mi abuela, respondiéndole que eso era una tontería. Su opinión cambió muy rápido, ya que a la semana siguiente, durante la noche empezó a escuchar que alguien lloraba. Mi abuela fue a ver pensando que era mi tía, pero el llanto provenía de la esquina en donde estaba la muñeca. Ahí estaba sentada de espaldas y con los brazos cubriéndole la cara.
A la mañana siguiente, mis abuelos intentaron quemar a la muñeca, pero para su mala fortuna, a esta no le pasaba nada, más allá de que su cabello se quemara, así que intentaron tirarla a la basura, pero esta no regresó una, sino más de 5 veces a la casa. Como no podían deshacerse de ella, la colgaron como si estuviera ahorcada en una parte del patio donde nadie iba, para que no diera problemas. Ahí duró años hasta que simplemente desapareció. Mi abuela también platicó cómo la consiguió, y es que después de comprarle varios juguetes a una vendedora ambulante, esta le regaló aquella muñeca como agradecimiento a que había comprado muchas cosas. Después de dar una vuelta con mi familia en un parque de mi barrio, me encontré tirados 2 títeres que me parecieron muy bonitos, así que como cualquier otro niño inocente, los agarré y me los llevé a mi casa. Uno de ellos era un payaso, y el otro un gorila. Jugué con ellos varios días hasta que me aburrieron y los dejé encerrados en un mueble. En una reunión familiar que ocurrió al poco tiempo, llegaron mis primos y les dije que iba a enseñarles mis nuevos juguetes, así que fui a buscarlos al mueble donde los había dejado. Lo que me encontré fue con una escena que nunca podré olvidar. Los 2 títeres estaban abrazados bailando al ritmo de la música que sonaba. Empecé a gritar y mis primos que andaban cerca me escucharon, fueron a la habitación y para su mala fortuna, también les tocó presenciar aquella escena, que por si fuera poco, los títeres empezaron a reírse de forma diabólica cuando llegaron mis primos. Todos bajamos llorando y nuestros padres fueron a revisar los juguetes, quienes solo estaban tirados en el mueble, así que en el momento para tranquilizarnos, los lanzaron a la fogata que habían hecho en la reunión. La cosa no acabó aquí. En los días posteriores, tanto yo como mis primos soñábamos con los títeres, y a todos nos decían lo mismo, que ellos iban a volver y se llevarían nuestras almas. La cosa acabó cuando a todos nos llevaron a hacer una limpia, y ahora recordamos aquel macabro suceso como una de las peores experiencias que hemos tenido.